Hola, somos el grupo número 5 y nuestro tema es el montaje de un escaparate. Los integrantes son Victoria Ponce, Mónica Robalino, Roger Fernández, Nicole Herrera y Adrián Suárez. A continuación vamos a ver en qué se basa nuestro tema. La ejecución del montaje consta de 7 etapas. Primero, retirar el escaparate anterior. Segundo, trasladar elementos del nuevo escaparate. Tercero, verificar el funcionamiento de las luces. Cuarto, acondicionar paredes y suelos. Quinto, montar accesorios y productos. Sexto, verificar el resultado de la composición. Y por último, ajustar la iluminación y comprobación final. Para llevar a cabo la primera etapa, retirar el escaparate anterior, es necesario ya tener un boceto previo y todos los materiales que vayamos a utilizar para cubrir suelos y paredes. Una vez listo todo esto, podemos iniciar. En primer lugar, debemos retirar los elementos del escaparate anterior y dejar su espacio vacío para el montaje del nuevo. También es necesario que separemos aquellos materiales que ya no vamos a utilizar por aquellos que sí van a ser utilizados para el nuevo escaparate. Una vez el espacio esté vacío, seguimos con la segunda fase, la cual consiste en trasladar elementos del nuevo escaparate. Dicho espacio debe ser acondicionado previamente para poder ingresar los materiales o recursos que vayamos a emplear. Sin embargo, no hay que olvidar verificar el estado de los elementos a incorporar, así como de los productos que se van a exhibir. A modo general, los establecimientos suelen estar cerrados al público, pero si coincidiera con el horario comercial, se tendrá que cubrir la vitrina con una tela hasta que éste esté finalizado. En la tercera fase debemos verificar el funcionamiento de las luces. Es decir, hay que retirar los focos fundidos o que no funcionen bien e incluso se puede aprovechar para incorporar algún foco de luz o sustituirlo por un tipo de luz diferente de acuerdo a lo que se necesite en el proyecto del nuevo escaparate. Para la cuarta etapa, acondicionamiento de paredes y suelo, se incluyen ciertos elementos como la pintura, la instalación de paneles, el forrado o tapizado de ambas superficies, y es necesario cuidar y estar al tanto de que sean bien colocadas y de que se cubran las superficies en su totalidad. Para la quinta fase, montar accesorios y productos, es muy importante seguir un orden de colocación. Es decir, primero los elementos colgados del techo, luego se pueden introducir accesorios y productos más voluminosos y por último los demás productos que se vayan a exponer. Además de este orden, es importante respetar las instrucciones y medidas de colocación recogidas en el boceto con el cual se está trabajando. Para la penúltima fase, verificar el resultado de la composición, es importante comprobar el resultado desde fuera antes de dar por concluido el montaje, siendo necesario eliminar los restos de materiales y el polvo con una aspiradora. De este modo nos podemos asegurar que la vitrina quede completamente limpia. Una vez realizado todo lo antes mencionado, llegamos a la última fase, ajustar la iluminación y comprobación final. Una vez que tengamos todos los elementos del escaparate colocados, podremos colocar los focos en la posición correcta, según las indicaciones del boceto. Como ya sabemos, es importante que los productos estén bien iluminados para que destaquen sobre el resto de elementos, por lo que debemos poner especial cuidado en la dirección de la luz. Una vez tengamos el resultado deseado, daremos por finalizado el montaje. Como punto número 2 tenemos herramientas, materiales y técnicas. La elección de las herramientas y los materiales para el montaje del escaparate es de gran importancia, así como el conocimiento de las técnicas apropiadas en cada uno de los casos de montaje. A continuación se dividen en herramientas y vestuarios del escaparista, materiales y técnicas. Sus herramientas. Las herramientas dependerán del tipo de escaparate. Algunas de las herramientas que se utilizarán son martillo, alicates, tijeras, etc. El escaparista trabajará con guantes y zapatillas. De esta forma no dejará huellas y además no se pinchará con algún alfiler
u otro elemento que pueda haber caído del suelo. Materiales se dividen en dos: elementos de fijación y materiales o elementos gráficos. Elementos de fijación se emplean para sujetar algunos de los elementos de la composición a las paredes del escaparate. Segundo, materiales o elementos gráficos. Se usan para incorporar textos o imágenes. Entre ellos destacan los vinilos y los carteles. Los vinilos, que permiten la rotulación e incorporación de dibujos o elementos gráficos al escaparate. Pueden ser permanentes o temporales. Ambos materiales se utilizan mucho en épocas de rebajas, promociones, etc. Técnicas. Las técnicas dependerán de lo sofisticado del diseño. Por ejemplo, las técnicas que se usarán en escaparates que incorporan elementos móviles o muy sofisticados requerirán un proceso de montaje más especializado. Algunas de las técnicas utilizadas son pintura, empapelado, tapizado, forrado y uso de paneles. Esto permite cambiar totalmente su aspecto y renovarlos por completo. En el caso de las pinturas existen muchas variedades, por lo que elegiremos las más adecuadas a las necesidades del establecimiento. Por ejemplo, puede ser interesante elegir una pintura plástica lavable, si la pintura de las paredes no se va a renovar a menudo. A su vez, dentro de los papeles, para empapelar existe una gran variedad de decoraciones y calidades. De nuevo elegiremos el más adecuado al diseño, dado que lo habitual es que el uso del papel del empapelar sea más puntual. Se eliminará una vez transcurrido el tiempo de vigencia del escaparate que lo utilizó. En el caso de los escaparates abiertos o semiabiertos, también podemos usar como fondo de escaparate distintos paneles de contrachapado, aglomerado y tabiques decorativos. Como punto número 3 tenemos a los accesorios del escaparate. Los accesorios que se utilizarán en un escaparate pueden ser tan variados como los tipos de escaparates y productos que se expondrán en ellos. Así tendremos elementos decorativos, expositores, maniquíes, etc. En los siguientes apartados vamos a conocer los tipos de maniquíes y los expositores que se utilizan con más frecuencia. El maniquí. Un maniquí es un armazón en forma de cuerpo humano, completo o parte de este que se utiliza para poder exhibir ropa. Dentro de los tipos de maniquíes encontramos 5. El primero es según su sexo y edad, el segundo son los que son de cuerpo entero, sin o con cabeza, el tercero son los que tienen cuerpo esculpido, el cuarto son los que tienen peluca y el quinto son los que están maquillados y los que están sin maquillar. En el caso de los maniquíes de cuerpo entero, para su uso es necesario elegir el sistema de anclaje que permite su sujeción. Hay dos sistemas de anclaje, que son de sujeción al pie o a la pierna. También podemos encontrar este tipo de categoría de los maniquíes, tanto de bustos y de tronco. La diferencia entre uno y otro es que el busto incluye la cabeza, aunque en la práctica muchas veces se utiliza la misma denominación indistintamente. A continuación vamos a ver la diferencia según la forma de los bustos o troncos, para poder saber cómo distinguirlos. Como primer punto tenemos los que son sin base. Como segundo punto tenemos con base regulada en altura. Como tercer punto tenemos de costurero, que son de sobremesa y con base. Como cuarto punto tenemos los de bustos y los maniquíes de cuerpo entero, que también se usan medios bustos y piernas para exponer ropa interior o medias o diferente tipo de ropa. También es importante conocer de qué materiales están hechos los maniquíes. Es por eso que vamos a ver los materiales de fabricación para la elaboración de los maniquíes. Los materiales de fabricación que se usan más habitual son de fibra de vidrio, PVC, poliestireno resistente. En el caso del busto de costurero está forrado de tela que normalmente es de algodón o de lino. Además de toda la variedad expuesta anteriormente, se fabrican modelos en distintos colores, carne, blanco o lacados especiales, como cromado, cuero o metalizado. Como punto número 4 tenemos los expositores. Los expositores son, tal cual como su propio nombre indica, elementos que utilizan para exhibir el producto. Existen diversos tipos en el mercado. Los expositores varían mucho en función del producto a exponer. Sin embargo, uno de los más utilizados son el módulo de composición o bases.
Se trata de soportes o expositores que normalmente tienen una forma geométrica y que se usan también como elementos decorativos. Entre estos tenemos los expositor para collares, mano expositora de anillos y expositor de pendientes. Como punto número 5 tenemos la iluminación. La elección del tipo de luz más adecuado para iluminar un escaparate es una decisión importante que afecta tanto al coste de mantenimiento del mismo como al aspecto definitivo que presentará a los posibles clientes. Los escaparates cuentan con focos de luz fijos o móviles que normalmente se colocan sobre raíles. Estos últimos son más versátiles, ya que permiten la iluminación de la zona exacta que se elija dentro del escaparate y, por lo tanto, destacarán detalles dentro de la composición. Tipo de luz. En función de la fuente, podemos distinguir los siguientes tipos de luz. Natural. No se puede usar mucho para el escaparate, ya que muchas veces la iluminación de esta será distinta de día y de noche. Se podría valorar el cambio en el aspecto e intensidad de la luz natural a lo largo del día, para efectuar juegos de luces diferentes. Incandescentes. Es de las bombillas tradicionales, que se calientan, sus tonos son amarillentos o cálidos, y se pueden utilizar para crear un entorno acogedor que favorece la presentación del producto. Se suele usar como luz secundaria. Fluorescente. Es el mismo tipo de luz que la bajo consumo, de tonos azulados, y son adecuadas para los colores fríos o neutros, aunque también se comercializan fluorescentes de luz cálida. Proporciona una luz ambiental. LED. Se trata de un tipo de luz que garantiza una gran fidelidad en el color. Se usa en exteriores y fachadas y para destacar e iluminar objetos en el sector del retail. Negro. Permite ver brillar en la oscuridad algunos objetos gracias a la lámpara, que emite una luz débil de color violeta. Se usa en algunos escaparates de vestidos de novia para resaltar algunos blancos, pero en general apenas se utiliza. Halógeno. Produce una luz más blanca que las incandescentes y permite concentrar un haz de luz intenso en una zona determinada. Está disponible en varias amplitudes de haz. Elección del tipo de iluminación. A la hora de elegir las luces para el escaparate, debemos tener en cuenta que tienen que iluminar correctamente el escaparate. Los principales factores a considerar para la adecuada elección de la luz son la existencia de otras luces. Se subdividen en tres: luces de escaparates adyacentes, luz natural, focos o farolas. Dimensiones del escaparate. Aspectos de intensidad lumínica. Las dimensiones del escaparate son muy importantes, ya que cuanto mayor sea este, mayor número de focos e intensidad lumínica deberemos colocar, basándonos en tres cosas, que son la profundidad, la altura y el rango del incandescente. Bien, ahora hablaremos sobre los tipos de objeto a iluminar y dimensiones. Este factor exige tener en cuenta el material del que están hechos los objetos. Además, la altura de la luz dependerá si estamos iluminando un solo objeto o un grupo de ellos. La seguridad. La existencia de luces implica riesgos. Por ello, hay que respetar la normativa de prevención de riesgos laborales existentes en la materia. El consumo. Al elegir un tipo de luz determinado se debe tener en cuenta el costo de la lámpara y de la instalación. La temperatura. Tal como hemos visto, algunos objetos se calientan, como en el caso de las luces incandescentes, y otros focos son luces frías, como los halógenos o los LED. Bien, ahora hablaremos sobre el uso de las luces de colores.
Las luces de colores en el escaparate pueden llamar mucho la atención de los posibles clientes, pero es necesario utilizar con cuidado, porque pueden caernos en el escaparate. El montaje del escaparate debe preservar la seguridad de las personas y el buen estado de los mismos. Por esta razón vamos a ver las recomendaciones para la seguridad del escaparate. El cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene es fundamental en lo que se refiere al espacio físico del escaparate y su montaje. Vamos a diferenciar entre las recomendaciones para la seguridad en el montaje y las recomendaciones para la seguridad en la vitrina. Las principales recomendaciones a tener en cuenta al realizar el montaje del escaparate son utilizar herramientas eléctricas con los elementos de protección adecuados, utilizar zapatillas de suelo de goma ya que pueden haber clavos o grapas en el suelo, fijar las escaleras de mano antes de subir y si es posible contar con la ayuda de otra persona para que asegure la escalera. Con respecto a la instalación eléctrica, debe realizarlo un electricista calificado cumpliendo la normativa. La alimentación eléctrica debe estar desconectada durante la instalación. Al tratarse de dispositivos sensibles o descargas electrostáticas se deben manipular con precaución. Los fusibles han de ser adecuados a cada tipo de enchufe. A la hora de limpiar el producto no se debe usar productos químicos y el escaparate debe estar ventilado mientras se aplica y se seca la pintura. Bien, ahora veremos las principales recomendaciones a tener en cuenta al realizar el montaje de la vitrina. Los vidrios de los escaparates tienen normalmente grandes dimensiones y características especiales que garantizan su seguridad y permiten proteger los productos que se exponen en el escaparate. Las principales características de protección a tener en cuenta respecto a los vidrios son protección contra roturas. Una de las principales características de los vidrios laminados es que reducen el riesgo de accidentes. En caso de rotura del vidrio, los fragmentos permanecen adheridos a la lámina de plástico y el conjunto se mantiene dentro del marco. De esta forma se consigue un gran nivel de seguridad para las personas y los productos. Cuando se trata de vidrios templados que conservan las demás propiedades de los vidrios laminados normales, aumentan considerablemente la resistencia a los impactos. La protección contra la radiación ultravioleta. Al proteger contra este tipo de radiación, preservar el interior del escaparate y los objetos expuestos en el mismo. La protección contra los rayos ultravioletas de los vidrios laminados pueden absorber más del 75% de estos. El doble acristalamiento proporciona aislamiento térmico y acústico y evitará que se eleven las temperaturas del espacio interior. Además, impedirá la salida de calor a través del escaparate en invierno. De esta manera, Muchas gracias.